Muy buenas tardes. Seguimos aquí en directo en Alex Comunica. Vamos a la hora de un tema que creo que es muy importante, que es cómo enamorarnos de nosotros mismos y de nuestra vida, porque siempre estamos buscando fuera. Siempre buscamos la persona de quien enamorarnos y así siento como esa chispita, ¿no? Ese punto de dopamina que del enamoramiento. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ese enamoramiento, el enamoramiento instintivo, salvaje, animal, se va, tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, ¿por qué no buscamos un enamoramiento más trascendental, más de otra manera? ¿Por qué no nos enamoramos de nosotros mismos, de nuestra vida? Y podemos entonces transmitir, porque es cierto, cuando una persona está enamorada, transmite como un magnetismo, una atracción especial. Imagínate conseguir eso sin necesidad de recurrir a la dopamina. Pues bien, de eso vamos a hablar con Mariano Tamagnini. Él es mentor espiritual, autor de un libro que os recomendamos y que está inspirado en su propia vida, que es 7 transformaciones. Siempre se puede renacer, que lo encontráis también en Amazon. 7 transformaciones que podríamos explicar que fueron 7 muertes, porque nuestro invitado murió 7 veces y regresó de la muerte 7 veces. Mariano, bienvenido. Gracias. Un placer estar aquí, ¿eh? Grazie mille. ¿Tú sei italiano? No, soy argentino. Vale, pues muy bien. Pero, mira. No, pero tengo una doppia nacionalidad, o sea, también aunque sono italiano. Soy italiano, muy bien. Mariano, cuéntanos. Es que es muy interesante esto. Una persona que muere 7 veces y que luego vuelve de la muerte 7 veces, ¿no? Sí, Muerte y resurrección. Cuéntame un poco tu experiencia. Bueno, yo digo, más bien son experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y esto me lleva a por qué soy mentor espiritual, ¿no? Porque, claro, estas experiencias ya de pequeño, la primera casi muerte es con meses de vida. A mí me coge un virus, estaba mi madre y mi hermano mayor en un paraje absolutamente, imagínate en Argentina, en un paraje inmenso y lejos de la civilización. Mi padre no estaba, claro, que conducía. Mi madre no tenía, bueno, yo me empiezo a descomponer, convulsiones, tos. Mi madre desesperada. Mi padre, claro, hablamos de ya muchos años y mi madre no sabía cómo comunicarse porque estaba sola ahí. Bueno, en la desesperación de madre, consigue que un taxista nos lleve a 60 kilómetros de distancia a un hospital. Bueno, esto me contaba mi madre, que llegamos de noche. Y el médico lo primero que dijo cuando me vio es, bueno, no, si pasa la noche sobrevivirá. Y entonces está totalmente deshidratado por el virus y demás. Y bueno, cuenta mi madre que estuvo toda la noche y me daba una cucharadilla de agua cada media hora o menos, ¿no? Y bueno, y a la mañana el médico certificó que, bueno, que entre lo que me habían dado y la rehidratación había sobrevivido, ¿no? Cuando viene mi padre a buscarme, claro, da la casualidad que mi madre estaba ahí conmigo, con mi hermano, esperando a mi padre. Y una señora que estaba ahí le dijeron, se le acerca y le dice, este niño le va a traer muchos problemas. No por mí, ¿no? Este niño le va a traer muchos problemas. Y mi madre era muy creyente, ¿eh? Mi padre absolutamente ateo y agnóstico. Cuando viene mi padre y dice, uy, mira lo que me ha dicho esta señora. Dice mi padre, no le hagas ni caso, son tonterías eso, ¿no? Y sin embargo tenían razón, porque claro, casi 7 muertes o 7 experiencias cercanas a la muerte, era verdad que le iba a traer problemas a mis padres, ¿no? Así que bueno, esta fue la primera, ¿no? Fue la primera. Sí. En esa ECM, experiencia cercana a la muerte, ¿tuviste alguna experiencia? Pues lo típico que se explica, ¿no? Esa luz al final del túnel, alguna conexión, comunicación. Mira, en la primera no recuerdo nada porque tenía meses. Pero te voy a contar la número 5. La número 5. Y la número 4 también. La número 4 primero, mira. Yo resulta que me operan de peritonitis. Pero claro, el médico, a mí me dolía mucho la barriga, tenía 11 años. Y el médico decía, bueno, esto debe ser algo que no puede ser grave. Yo cada vez me encontraba peor. Y estábamos en vísperas de Año Nuevo, que tú sabes que ya los médicos, muchos están de vacaciones, ¿no? Entonces, claro, mi madre me veía que yo ya ni me podía ni mover en la cama, ¿no? Y no estaba nuestro médico de cabecera, que era un médico de esos antiguos de familia, que aparte de experimentado, me vino a ver un médico joven que no tenía la experiencia necesaria. Y entonces mi madre desesperada lo llamaba a este hombre a su casa de vacaciones, ¿no? Al médico de familia. Y el médico le dijo, acérquese a la cama y haga 2 cosas que le voy a decir. Entonces le dice, le doy 2 indicaciones, ¿no? Una, tóquele la barriga y otra, bueno. Y cuando le hace eso me dice, ¿y cómo reacciona? Bueno, así. Dice, vístalo y llévelo al hospital urgente, a un hospital. Dice, yo me voy para ahí. Y ya le aviso al personal de ahí que se preparan para operar. Claro, tenía una peritonitis con pus hasta aquí, por eso ya no sentía nada.
Cuenta la historia que cuando me abren, salió todo el pus que manchó a todos los médicos que estaban ahí, ¿no? Fíjate, ¿no? Dios. Y ahí sí tuve una experiencia, ahí sí, porque ahí estuve unos minutos que yo me imagino que tuve contacto y lo que recuerdo es ver una luz muy, muy fuerte, pero totalmente que te infundía paz y tranquilidad, ¿eh? Nada temeroso, no, al contrario, con 10, 11 años, ¿eh? Y me acuerdo que yo ahí tuve la tranquilidad de decir, no va a pasar nada, ¿no? Y después cuando volví, claro, yo vi a mi madre, mi padre desesperados, y yo me acuerdo que decía, no te preocupes, mamá, que no pasa nada. Mi madre pensaba que yo era un monstruito, porque decía, le venía con cada cosa a mi madre, ¿no? Porque, claro, yo recibía información, me conectaba con Dios, como yo decía. Mi padre, imagínate, ateo, se agarraba la cabeza y decía, este niño. Y yo quería ir a la iglesia porque decía que ahí podía hablar con Dios tranquilamente y que nadie me interrumpía, ¿no? Y ahí tuve una comunicación con él que me dijo, todo va a ir bien, no te preocupes, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente, con 10, 11 años de eso, y que abro los ojos y los veo a los médicos ahí, a todo, ¿no? Esa fue otra experiencia que te puedo contar muy, muy fuerte, por la edad sobre todo, pero que me acuerdo perfectamente, ¿no? Y después me gustaría contarte la última experiencia que tuve cercana a la muerte, que fue en el 2009. En el 2009 yo vivía en San Pere de Ribas, ahí cerca de Sitges, ¿no? Una zona muy bonita ahí de Barcelona. Y yo me iba una mañana a hacer un curso, a terminar, me estaba certificando como coach en esa época de PNL y coaching, ¿no? Necesitaba una certificación. En el Instituto Gestal estaba. Ese día era un sábado a la mañana, yo me iba, justo ese día daba yo clase con un equipo, bueno, etc. Y bueno, estábamos ahí esperando el autobús, y yo charlando con una señora que era la mujer que vendía los periódicos, estamos ahí los dos hablando. De repente se produce una pelea entre dos bandas que habían quedado en pelear ahí, venían de una discoteca. Imagínate, a las 8 de la mañana. Y claro, la pelea fue instantánea, o sea, en 2 segundos se produce la pelea, se rompen cristales, una cosa violentísima, ¿no? Esta señora tuvo el buen tino de irse para atrás y meterse en el bar antes que el bar cerrara las puertas. Yo me quedé ahí en el medio. Cuando me quedo en el medio, veo un chico en el suelo tirado, ahí tumbado, y tres del bando contrario que le están pateando la cabeza. Entonces yo, claro, ¿qué me sale decirle a mí? Por favor, no lo pateen más, que lo van a matar. Claro, bastó decir eso para que me viera a pegar a mí. Yo no me recuerdo nada, porque en ese momento recuerdo despertarme después de decir eso en una ambulancia, ¿no? Y un policía al lado tomándome declaración y un médico midiéndome el pulso. Y el policía me dice, te tengo que preguntar, dice, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Yo no me acuerdo, yo le dije eso y no me acuerdo más nada. Entonces, claro, los testigos reconstruyeron la escena, 2 vinieron a pegarme, uno me pegó, yo tenía las manos ocupadas, ¿no? Uno me pegó, caí a 2 centímetros de un banco de plaza. Entonces el policía me decía, no sabes la suerte que has tenido, porque esto pasó en Sitges la semana pasada, pero murió la persona. Dice, lo mismo, se metió a defender, le pegaron, cayó, se murió. Y yo me acuerdo que pensé ahí, no es mi hora. Y venía en la ambulancia completamente, porque imagínate el dolor de cabeza, estuve varias semanas de baja, o no sé si 2 meses. Y yo lo que pensaba es, si no me he muerto es porque algo tengo que hacer. ¿No? 2009, ¿eh? Y en el 2012 estaba en un retiro de mindfulness. Tú sabes que hay que hacer silencio absoluto durante todo el día. Sí. Muy difícil para mí como argentino estar callado, imagínate, todo el día ahí, ¿no? Y entonces, claro, a la primera hora me costaba mucho, a las 2 horas también, pero a la tercera hora me acuerdo que ya se produjo el silencio y una voz me decía, tienes que averiguar por qué casi mueres 7 veces. Pero escuché ese mensaje durante fácilmente... Tienes que averiguar por qué casi mueres 7 veces. Sí, era el mensaje de esa voz. Sí, pero durante 2, 3 horas, que yo decía, ya me estoy volviendo loco. Y me acuerdo que después fui y le pregunté al monitor cuando terminó, digo, mira, lo que me pasa, me está diciendo, dice, perfecto, dice, si te viene ese mensaje es que al fin has hecho el silencio para escucharlo, me contestó, ¿no? Bueno, le digo, está bien, buena respuesta. Y entonces me puse a averiguar, me puse a investigar, me puse a preguntar a mis padres, a un montón de personas, por qué me había pasado todo eso, reconstruyendo las 7 casi muertes o experiencias cercanas, y por eso ahí escribí el libro. ¿Y eso qué me acercó a mí? A desarrollar más mi espiritualidad. ¿No? Mi espiritualidad en el sentido de ese espíritu. Tú sabes que espíritu viene de una palabra que nada quiere decir respiración. Fíjate qué importante es la espiritualidad, que nosotros podemos estar sin comer unos días o sin beber agua unos menos, pero sin respirar unos muy pocos segundos. Mira si no es importante la respiración, ¿no? Pero claro, como no es la respiración física, sino es la respiración inmaterial, es esa respiración que en realidad si no la respiramos parece que no pasa nada. Esa respiración es la que nos da vida, es la que nos conecta con lo más grande. Creas o no creas, ¿eh? Y aquí, si me permites, te cuento otra cosa. Mi padre murió hace 1 año exactamente. Y yo ya te contaré en la siguiente entrevista que vamos a hacer un curso con una compañera que es Yolanda, que es una persona que canaliza ya desde niña
con profundidad y con mucha claridad. Cuando muere mi padre, Yolanda, sin saber nada, me llama y me dice, tengo un mensaje de tu padre que lo tengo aquí detrás, que te quiere decir algo. Entonces dice, bueno, como tenemos tanta confianza, voy a ir a tu casa y te lo voy a decir ahí. Bueno, vino, ella entra en trance y todo esto. Y entonces me comenta, tu padre te quiere dar un mensaje. Mi padre recuerda, ateo y agnóstico. Dice, lamenta mucho no haberte escuchado cuando tú le querías hablar de temas espirituales, porque claro, él me sacaba corriendo, ¿no? Me dice, lo lamento muchísimo en el alma. Dice que quiero que sepas que ahora entiendo lo que me he perdido. Fíjate, ¿no? Entonces todas esas conexiones que parecen mágicas, que parecen como que tú dices, no puede ser que me ocurra esto, parece una película, parece algo de ficción, ¿no? No, es al revés. Te tienes que dejar sorprender cada día por esto. Cuando empiezas a vivir así, ves la vida como una continua fuente de sorpresas y de buenas noticias. Y puedes tener días malos, ¿eh? Lo decía Vitale, Joy Vitale, que un día le preguntaron, ¿usted tiene días malos alguna vez? ¿No? Era un gurú espiritual. Sí, sí. Dice, sí, pero son menos malos. Son menos malos, claro. Son menos malos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, y lo tengo en mi web, en la web de Access nuestra, que justamente cuando a mí me preguntan qué es lo que hago, yo digo que es como ese cuento de la subasta, ¿no? De un violín. Que había un subastador que tenía un violín y decía, ¿quién da por este violín? 20 euros. Nadie levantaba la mano. Pero es un violín, 20, 30 euros. Lo menos que vale son 100 euros. Nadie levantaba la mano. Bueno, como ve que no había interés este subastador, lo deja ahí apoyado y dice, bueno, vamos a hacer un receso. Se va, y en ese intervalo que se va, un violinista que estaba ahí, un señor mayor, coge el violín, lo afina, lo limpia, estaba un poco polvoriento, ¿no? Lo afina y comienza a tocar. Y entonces cuando comienza a tocar, la gente que volvía del receso se quedaba maravillada por los sonidos que emitía ese instrumento. Y entonces, claro, cuando vuelve a hacer la subasta el subastador, dice, bueno, ¿quién da por esto 50, 20, 30? No, 100, 200, 500. Claro, se venden una suma tan alta que después los que estaban ahí preguntaban, ¿pero qué ha pasado aquí? Antes nadie quería, no daban un duro por este violín y ahora sí, ¿no? Y entonces una persona que estaba ahí contesta, es muy fácil, ha sido el toque del maestro. Y nosotros siempre decimos que nosotros damos ese toque de maestro a las personas que lo necesitan, ¿sí? Que necesitan un desarrollo espiritual, claro, que necesitan afinar el instrumento que son ellos. Afinar el instrumento. Afinar el instrumento. Y esto me ¿Para qué? ¿Afinar el instrumento para qué? Para tocar tu mejor melodía. Fíjate, te voy a contar otra anécdota. A mí, sí, yo soy muy de anécdotas porque entran mucho más. Sí. Después te contaré historias, si quieres, reales de casos que tengo brutales de grandes resultados, ¿no? Yo no te he dicho que yo soy coach ejecutivo, yo trabajo en empresas. Y fíjate que mis mayores logros con los clientes, y estoy hablando de directivos, imagínate directivos con presiones, con objetivos, con metas, etcétera, con equipos que tienen que gestionar. Los más grandes resultados fueron cuando utilizaba la espiritualidad y aún sin decírselos. Y entonces te quería contar una anécdota muy buena que resulta que cuenta una persona que una vez van les hacen una especie de concierto en Tiflis, ahí en Georgia, que estaba en guerra con Rusia, a la UNESCO. Entonces van a un teatro que el teatro que se caía a pedazos, ¿no? Encima las paredes estaban agrietadas, dice que los músicos estaban todos desaliñados, ¿no? Había como claro, imagínate, estaban en guerra, había como una especie de ambiente de tristeza, de depresión, ¿no? Bueno, y comienzan a tocar. Y bueno, venían un cantante, otro, pasaban, dice que la gente totalmente desanimada, casi ni aplaudían, ¿no? Y entonces al final viene un supertenor, que era un tenor georgiano, porque en esa época trabajaba en Moscú, ¿no? Y entonces este hombre empieza a cantar y dice que cuando empieza a cantar transforma completamente el ambiente de todo el teatro. Los músicos reviven, empiezan a tocar mejor. La gente aplaude enfervorizada. Y entonces cuando termina, esta mujer se le acerca y le dice, dígame una cosa, dice, ¿cómo ha logrado esto? Dice, porque todos los que pasaron antes no suscitaron ningún interés. Y él dice, es muy sencillo, dice, cada uno tiene su melodía que cantar o que tocar, y lo único que hay que hacer es ir bien profundo del ser. Esa profundidad del ser es la que nosotros intentamos propiciar en nuestras formaciones. Es pasar por los niveles de conciencia para llegar al último nivel de conciencia, que es el del ser, el de yo soy, ¿no? Entonces, un poco eso resume lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es conectarte y que acudas a esos niveles de conciencia. Todos estamos ahora, ya lo explicaré, si te parece, con más detalles en la siguiente entrevista, el miércoles que viene, que ya hablaré más en detalles del curso. Pero todos pasamos por 4 niveles de conciencia. La mayoría, ¿dónde nacemos? En el primero, que es la conciencia de víctima.
es lo que se llama el espacio cultural, donde me tocó vivir, donde soy pasivo, como dice la filosofía Zen, ¿no? Soy pasivo. ¿Qué quiere decir? Y las cosas son así. Y bueno, sí, mi jefe es malo, el gobierno este no me representa, no puedo soportar a mis vecinos, tengo unos padres que son así, me falta educación. Mira, yo muchas veces... La resignación. Absoluta resignación. No es aceptación superadora, No, es que no. me resigno de lo que hay. Y mira, yo siempre le digo, yo he tenido clientes que se quejaban, y yo le decía, una pregunta, le digo, ¿tú comes cada día? Sí. ¿Tú tienes un techo donde dormir? ¿No? Sí. ¿Te duchas y abres el grifo y sale agua caliente? ¿Le puedes echar? Sí. Le digo, estás beneficiado más que el 70% de la población mundial, ¿sabías eso? ¿Puedes ver agua potable? Sí. Le digo, eres un privilegiado. Un privilegiado. A partir de ahí veamos dónde te quejas, ¿no? Dónde te posicionas. A mí estas cosas me servían mucho para sacarlos de esa conciencia de queja, de pasividad, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar, que lo contaré con más detalles, si te parece, la semana que viene, que ya nos acercamos al curso del día 10, que lo haremos aquí en la Sala Cosmos. Pero es como para hacerle entender a la gente que realmente hay que salir de esa conciencia, hay que conectarse, hay que vivir espiritualmente alegre, contento, porque es otra vida. Es una vida que se te ilumina, que te da colores, que te deja esa sensación de que todo es posible. Todo es posible. Mira, Claro, cuando decimos todo es posible, ¿hasta qué punto? Es una buena... Yo a veces, claro, oigo anécdotas, la gente me explica cosas y digo, pero parece esto es magia. A veces parece mágico. Sí, a veces parece pero magia. No lo es. Es verdad, a veces parece magia. Yo te decía antes que estamos charlando casos de remisiones, ¿no? Sí. Mira, te quiero contar un caso muy, muy bueno mío. Resulta que yo tenía en mis dedos muchos años unas especies de verrugas en los dedos, pero enormes. Me cubrían todos los dedos. Bueno, a mí me da vergüenza, yo estaba siempre con la mano así, ¿no? Había probado ponerme cosas, los médicos te daban esas... Nada. Desesperado como estaba, voy a un dermatólogo, mira, me da vergüenza mostrar las manos, estoy siempre así, ¿no? Porque claro, la gente al primero que me mira, claro, llama mucho la atención. Me dice, bueno, hay que operar, tendremos que quitar, dice, bueno, me cargaré un poco tus cutículas, tal vez la uña. Y yo decía, no. Claro, me vino tal desesperación que, ¿sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Voy a buscar, dije, una solución aquí que no sea quirúrgica, ¿no? Y empiezo a investigar. Y esto que investigo es algo que también aplico en las formaciones que hacemos con Yolanda. ¿Y qué es lo que hice? Apliqué lo que se llama la llama violeta. La llama violeta. La llama violeta. Hay una psicóloga chilena que desarrolló un método que se llama alquimia global, que está basado en la llama violeta. Y entonces yo la contacté, compré su libro, la contacto y le digo, mira, yo tengo este problema. ¿Me puedes dar una orientación de cómo utilizar la llama violeta para esto? Ah, muy sencillo, haz esto. Hazlo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Bueno, obviamente, fíjate mis dedos, en pocos días no tenía más nada y cuando vuelvo a la doctora me decía, bueno, esto le llamamos remisión espontánea. Sí, fue una remisión espontánea, pero fue producida ¿por qué, no? Y esto claro, no es algo que tú cuentes siempre así en público, ni tampoco es que te quieras vanagloriar de eso, sino simplemente es lo que te hace ver que ese poder que tenemos, ¿no? Por eso yo me quedé escuchando atentamente a esta persona que estaba antes, me encantó lo que decía porque estoy muy en la línea de eso, ¿no? Que tenemos un gran poder que está infrautilizado, ¿no? Entonces, estas muestras que tenemos, y después, si me permites, me gustaría contarte otra. Resulta que yo te contaba que de mis casi 7 muertes, la sexta es que yo soy celíaco, pero no me lo descubrieron ya de mayor. Y yo ya estaba que me moría porque me acuerdo que una vez nos vamos de vacaciones con la familia y habíamos comido mucho gluten, pero yo no sabía que en ese momento que el gluten me hacía mal. Y cuando volví, directamente no tenía fuerzas ni para levantarme y cada día estaba peor, ¿no? Y entonces, claro, yo ya había ido a los médicos, me habían hecho muchos chequeos y muchas cosas y me decían, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, pero no habían dado con la tecla. Y entonces, cuando yo sentía que me estaba muriendo porque no tenía fuerzas ni para levantarme, aparte, claro, tú sabes que la celiaquía, cuando no está diagnosticada, tiene muchos síntomas que confunden a los médicos, ¿no? Por ejemplo, uno es que estás siempre descompuesto, otro que se te hincha mucho la barriga, bueno, son varias cosas, ¿no? Dolor de cabeza. Pero eso justamente lo que hace es confundir. Ahora pues ya está más cientificado, pero imagínate, hace 20 años no estaba tan claro, ¿no? Que es cuando me lo descubrieron. Y entonces, claro, resulta que, bueno, me descubren la celiaquía, dejo el gluten y santo remedio. Pero yo, en ese momento, cuando me descubren la celiaquía, pesaba, imagínate yo con la altura que tengo, 62 kilos. Ahora peso 84.
Y cuando yo estaba en la cama, que no me podía ni mover ni levantar, no tenía fuerza, ¿sabes qué hacía? ¿Qué hacías? El ejercicio de que me subía una balanza y la balanza pasaba de los 80 kilos la aguja y iba para adelante. Cuando los médicos me decían, tú no te preocupes por el peso porque tú nunca vas a pesar mucho. O sea, no te preocupes por eso, o sea, el tema es que seas sano. Y yo decía, no, voy a pesar. Y eso va a ser un síntoma y un sinónimo de que estoy bien. Entonces, claro, todo esto que tú aprendes en ti mismo, después tienes una urgencia por transmitirlo a la gente que ves que está tan mal, porque vemos mucha gente que está muy mal cada día que nos rodea, que entonces, claro, te urge, te quema el tema, ¿no? Y entonces, de ahí la idea de hacer este curso, esta formación, donde transmitiremos, transmitiré yo mi experiencia, incluyendo todas estas disciplinas y herramientas que te decía, pero además de eso, tenemos un valor añadidísimo que es Yolanda, que es una canalizadora, que ella se conecta con la energía del grupo y entonces esa información que le viene la utiliza para decir a las personas qué tienen que trabajar, ¿sí? O sea que esto es como un valor añadido bestial, pero bestial, que te dará un empujón, pero tremendo, para que mejores tu vida. Estás hablando del taller que vais a hacer aquí, precisamente sí, en vamos Alex a hacer aquí. Comunica, Exacto. en nuestra sala, en la sala Cosmos. ¿Qué día? El 10 de febrero. Sí, 10 de bajo febrero. el título mejora drásticamente o mejora drástica de tus niveles de consciencia. Eso Contigo, es. con Yolanda, Y esta con Yolanda. canalizadora. Sí. Tenéis toda la información sobre este taller vivencial que vais a poder experimentar aquí en Alex Comunica. ¿Se podrá hacer presencial o también online? No, solo presencial ahora, Solo porque presencial. Yolanda necesita que la Que gente esté en esté persona, ahí. que esté en persona. Sí. Es presencial, pero bueno, estamos en Barcelona, en el mismo Sí. centro de Barcelona, sí, y muy bien comunicados, Eso es. así que podéis llegar sin problema. Esto será el 10 de febrero. Toda la información en la web agce.org, lo que sale ahí, o también en el teléfono particular de Mariano Tamagnini, que es el 687 68 40 23. 687 68 40 23, prefijo 34 adelante, aquellos que os queráis comunicar también desde fuera de España. De todos modos, si no podéis venir al taller, yo recomiendo que os hagáis con el libro de Mariano, donde explica su experiencia, estas 7 transformaciones, siempre se puede renacer, que podéis encontrar en Amazon, en ese enlace directo que os he compartido también en el chat de YouTube. La web es agce.org, que es la Asociación Global de Crecimiento y Expansión que dirige el propio Mariano. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación global? Nosotros, obviamente, como te imaginarás por lo que te he dicho, es ayudar a las personas a desarrollar su nivel de conciencia para lograr el mayor bienestar que puedan ser capaces de lograr y, aparte, alcanzar el ser ellos mismos. O sea, el ser quienes son, no el ser que creen que son muchas veces, ¿no? Que están afectados por lo que les pasa, por las avatares de la vida, por lo que te decía antes, esta mentalidad, primera mentalidad de conciencia de pasiva o de víctima, ¿no? Mucha gente está en la conciencia de víctima, ¿eh? Y fíjate tú que a veces nosotros todo lo medimos por el materialismo, ¿no? Pero en realidad es que si tú ves una persona que tiene mucho dinero y crees que no que sea feliz, pero por lo menos como que ya está en otro nivel, ¿no? Y no, muchas veces he conocido muchas personas con mucho dinero, ejecutivos altos, que sin embargo están en el primer nivel, lo creas o no. Estaban en el nivel todavía pasivo de quejarse de todo, ¿no? Habían logrado el puesto, ellos decían que era por suerte, por mérito, por lo que sea, pero seguían quejándose, ¿no? Y aquí una cosa que te quería decir, yo no he nombrado las 7 transformaciones del libro, bueno, el que lo quiera ver lo puede ver en la web también. Ahí están las 7 explicadas, pero fíjate, yo quería contar una que me gusta mucho contar, que es la de la séptima, que es la del amor incondicional. Y hay una historia muy buena que tiene que ver justamente, como yo trabajo con ejecutivos, que resulta que cuenta que una vez un presidente de una compañía llega a su casa, se la pasaba viajando en avión privado porque tenía que ir a firmar contratos por todo el mundo, y llega ese día a su casa y dice, bueno, hoy voy a hablar un poco con mi hijo. Su hijo era muy problemático, lo habían despedido de no sé cuántas universidades, ya había chocado no sé cuántos coches, bueno, pelo verde, ¿no? Se drogaba. Y entonces resulta que este presidente, bueno, dice, voy a hablar con mi hijo esta vez. Hoy suspendo todo, pues tengo que hablar con él. Y bueno, entonces dice que se queda hablando con su hijo desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y fíjate que cuando a las 4 de la mañana se va a retirar ya para irse a dormir, dice, bueno, ya es tarde, hijo, vamos a dormir. El hijo le dice, toma papá, y le da unas pastillitas. Entonces el padre dice, ¿esto qué es, droga? Dice, no, hoy me pensaba suicidar. Dios. Entonces, claro, el padre dice, fíjate que si hubiese pasado eso,
porque yo ese día no venía, lo que sea, hubiese dicho, claro, las malas compañías, que estaba un poco... Dice, no, lo que aquí le faltaba es el amor. Decía este padre, ¿no? Este presidente. Y entonces, claro, el amor incondicional, es lo que a mí también me llevó, por ejemplo, a intervenir cuando vi que estaban golpeando a esa persona en el suelo, de decir, no me puedo quedar callado viendo cómo están matando a una persona. Fíjate, ¿no? Y mira qué curioso que es la vida, que cuando un día voy al médico a hacerme el chequeo de los golpes, porque me revisaban cada tanto, me sacaban placas en la cabeza, porque yo caí y me golpeé muy fuerte, bueno, perdí conocimiento. Me dice un día la doctora, dice, me ven pasar y me dice, ponte contento, dice, la persona a la que le golpeaban la salvaste la vida. Dice, nosotros los médicos decimos que cuando le salvas la vida a alguien, claro, por haber detenido los golpes, ¿no? Te vuelves inmortal, ¿no? Y yo pensaba para mí, mira, otro guiño del universo, ¿no? Porque que me diga esto esta doctora, ¿no? Y claro, es que tú has sido y vuelto de la muerte hasta 7 veces. Claro, claro. Se te podría considerar inmortal, prácticamente. Bueno, yo creo que tengo que cumplir una misión aquí en la Tierra y entonces la cumplirá y bueno, ya veremos después qué ocurrirá. Esto es cierto, a veces, y porque aquí en el programa hemos entrevistado a mucha gente que ha pasado por situaciones realmente complicadas y de casi muerte. Pero siempre ha habido como una fuerza invisible, una mano invisible que los ha salvado. Sí. Porque tienen que realizar una misión aquí en el planeta. Eso es. Y eso, fíjate, yo te decía antes que cuando, después del retiro de Mindfulness, que me puse a averiguar qué pasaba, le preguntaba a mi madre y a mi padre, me acuerdo que mi padre vivía en Italia. Entonces yo iba, y cuando íbamos a Italia con la familia, yo le decía, tengo que hablar contigo, ¿no? Le decía a mi mamá. Pero explícame, ¿por qué crees? Entonces, claro, yo escribía, ¿no? Anotaba todo lo que me decía mi madre, mi padre. Escuchaba tu perspectiva. Bueno, hablé con mucha gente preguntándome el porqué de estas cosas, ¿no? Y estas cosas de la vida, un día me toca hablar con una persona que me dice, Mariano, tengo un mensaje para ti. Estamos en una reunión y se me acerca y me dice, ¿tú eres Mariano? Sí, tengo un mensaje para ti. Digo, sí, dime. Me dice, tú venías a esta vida a morirte, dice, por tu karma anterior, ¿no? Pero dice, se te ha dado la oportunidad de seguir aquí para que cumplas una misión que vas a hacer más adelante. Lo que pasa es que en cuanto te apartes del buen camino, dice, es como si tú estuvieras caminando por aquí y al costado está la muerte esperándote de ambos lados. Están con las manos listas así. No metas la pata, no. Dice, sigue por un camino de la bondad, de la luz, dice, de hacer las cosas bien, porque si no te están esperando. Te están esperando. Te están esperando. Sigue por el camino recto. Pero tú dime una cosa, ¿a cuánto nos estarán esperando? Bueno, que no lo sabemos. A mí seguro que me están esperando. No, porque claro. Pero bueno, ya llegaré. Nosotros queremos esperad, que también que esperad, somos, por eso queremos que nunca nos pasará nada o queremos creer que tenemos tiempo para todo, ¿no? Hoy estamos y mañana no tenemos ni idea. Por eso hay que aprovechar cada momento como si fuera el último y aprovechar cada oportunidad de crecimiento y superación y sobre todo de ascensión de la conciencia. Eso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es aumentar nuestra conciencia. Que vamos con una conciencia así de las cosas cuando el mundo es mucho más grande y la conciencia la podemos abrir así, de par en par. Por eso realizamos este evento conjuntamente con Mariano Tamagnini, con Yolanda, canalizadora, cuando el 10 de febrero, mejora drástica de tus niveles de consciencia, aquí en Alex Comunica. Cuéntanos un poco, sí. Mariano, ¿qué es lo que podremos experimentar ese día en ese taller que será solo presencial? Importante decirlo porque entonces el aforo es limitado y ya sabéis que aquí más de 40, 50 personas no podemos, más que nada para que haya cierta comodidad y estéis todos holgados, ¿no? Es verdad. ¿Qué vamos a experimentar ese día? Y espera que te digo otra cosa además. Sí. No puede ser tanta gente porque Yolanda va a trabajar con la energía del grupo y claro, si es demasiada gente, ella se colapsa. Entiendo. Ella no está aquí porque ella te preserva su energía. O sea, ¿cuál sería el máximo? Nosotros lo vamos a hacer en una sala pequeña que máximo hemos puesto 20. Entonces 20. 20 personas máximo. Así que los primeros 20. ¿Por qué? Pero por su propio bien, porque será muy intenso lo que se mueve ahí. Muy intenso. Y entonces, claro, como será muy intenso lo que se mueve ahí, intentamos proteger a la gente, o sea, preservar su energía, ¿no? Porque la información que salga no es que la información surja y emerja, sino que hacemos con esa información. Y ahí es donde Yolanda interviene, ¿no? Por eso decía yo que ella te preserva porque hace un desgaste de energía muy grande. Claro. Y a mí, tú sabes lo que a mí me costó convencerla de que me acompañara en estas formaciones, ¿no? Porque ella ya hace su trabajo de ayudar a mucha gente, pero lo hace desde su casa o a lo sumo en una sala ahí por donde vive ella, pero ayuda a un entorno reducido porque, claro, se desgasta mucho. Y ahora, claro, ella comprendió que ese don que tiene lo tiene que compartir con el mundo, ¿no? Y bueno, por eso accedió a hacer esto, porque sabe que ella canaliza, imagínate, información, pero muchísima,
de lo que te puedas imaginar, ¿eh? Y le han dicho en un momento que le tocaba ahora hacer este trabajo, por eso lo está haciendo. Y un día me llamó y me dijo, Mariano, lo tenemos que hacer ahora sí porque nos han dicho que lo tenemos que hacer. Que ya, date prisa, pues yo le venía atrás diciendo, Yolanda, ¿cuándo lo hacemos? ¿No? Date prisa porque ya me dicen que lo tenemos que hacer, tenemos que ayudar a mucha gente, vamos a ayudar a mucha gente, ¿no? Y este es el primer taller de los que vendrán, ¿eh, Alex? El primero de los que vendrán. Y entonces, ahora sí te respondo si quieres a lo que me decías, ¿no? Sí. ¿Qué se van a llevar? Fíjate, este es el primer, vamos a trabajar ahora el primer nivel de los 4 niveles, le contaremos cuáles son a las personas los 4 niveles. Y fíjate una cosa, a mí me preguntan, ¿a quién está dirigido este curso? Y yo le digo a la gente loca. ¿Cómo? ¿A la gente? A la gente loca. Bueno, aquí tenemos unos Bueno. cuantos. Aquí somos unos cuantos. Bueno. Has venido al mejor lugar Pero para fíjate ello. que la respuesta tiene truco, porque en realidad yo digo a la gente loca, loca por vivir, loca por aprender, loca por descubrir, loca por expandirse. Y muchas veces la locura es un nivel de conciencia que no encaja en esta sociedad. Esa es la gente que nos gusta. Esa es la gente que vendrá, porque esa es la gente que está anhelando su alma, justamente algo más de lo que tiene en su vida. Y entonces veremos las 4 conciencias, los 4 niveles. Trabajaremos en el primero, que es el más duro, porque es muy difícil salir del primer nivel de conciencia, porque yo te voy a demostrar que con tus creencias, que con el hecho de perdonar o no perdonar, el hecho de agradecer o no agradecer, todo eso interviene y modifica tu ser, ¿sí? Para mal. Porque lamentablemente tenemos muchas creencias adquiridas que son negativas. Aquí yo siempre cuento una anécdota también muy buena. Hay un corredor en los años 50 que se llama Roger Bannister, que él dice, voy a batir la marca de una milla que era en menos de 4 minutos. Científicamente se decía que era imposible. Una milla son 1.609 metros. Bueno, fíjate, lo batió, ¿no? Se preparó y la batió. Pero fíjate que al mes ya otro lo batió. Ya otro lo batió. Y al año eran 300 y pico de personas. O sea que cuando vieron que la referencia ya no era válida, fíjate cómo nos marcan las creencias. Fíjate que esto es cierto, ¿no? Que a veces le preguntan a un recordman, hay una anécdota sobre esto, no recuerdo el nombre de quién, pero alguien que había batido el récord mundial, creo que era de los 100 metros lisos, y le preguntaron cómo lo habías hecho, ¿no? Y decía, bueno, es que no sabía que no lo podía hacer. Muy bueno. Claro, es decir, cuando nadie te pone límites, no sabes cuáles son los límites y vas a la tuya, superas récords y te superas de una manera bárbara. El problema está cuando ya dejamos que el sistema, la Matrix, nos condicione y nos limite, cuando somos capaces de hacer cosas maravillosas. Claro, yo titulé esta entrevista que he tenido contigo, la propuse a tu equipo, muy majo tu equipo. Gracias. Paréntesis. Saludos para ellos porque se han portado muy bien, todos. ¿Por qué le propuse enamórate de tu vida? Yo siempre digo que la vida nos habla, siempre. Nos está hablando. Y nosotros, como estamos preocupados justamente en esa mentalidad de conciencia de limitaciones, de preocupaciones, ¿no? Entonces no escuchamos lo que nos dice. Pero sí hay una parte que escucha, que es la sabiduría interior, que trasciende nuestra estructura biológica, y esa sí es la que departe con los sueños, la que florece el amor, la que siempre busca un camino nuevo, es el tipo que ves a la persona que quiere aprender más, que quiere saber más, no importa la edad que tenga, que siempre está buscando, que sabe que hay algo más grande que uno mismo. Entonces, claro, yo ahí siempre digo, la vida siempre nos grita y a veces nos susurra, pero siempre nos está diciendo, somos nosotros que no escuchamos. Entonces, yo le digo a la gente, ¿qué te está diciendo la vida? Escúchala. Y cuando la escuchas, ¿qué vas a hacer con lo que te dice? ¿Qué tienes que transformar? Y da un paso más, toma un café con la vida. Y cuando tomas un café con la vida, ¿quién te dice que te gusta tanto la vida que te enamoras de ella? ¿Sí? Eso sí, primero, como decías tú al principio, enamórate de ti mismo, ¿sí? Porque si te odias a ti mismo, no va a haber relación que funcione. Porque siempre vas a encontrar en el otro lo que vas a proyectar. Pero enamórate de la vida, inténtalo enamorarte en vez de odiar a la vida, ¿sí? Enamórate de ella. Y para enamorar hay que confiar. Claro. Hombre, yo creo que quizás es difícil confiar en la vida tal y como nos han enseñado, nos han educado, nos han programado. Es muy difícil. Exacto, sobre todo programado, ¿eh? Pero claro, es que realmente, y os lo digo yo por propia experiencia, prefiero confiar en todo el mundo y confiar en la vida que desconfiar. Acertaré más confiando que desconfiando. Totalmente. Porque habitualmente la gente no te falla. Y esto es así. Y la gente no te falla. ¿Y no es triste no confiar, además? ¿No es triste la vida? Y además que es muy triste, es una energía. Dice, desconfiar de todo te quita energía, te quita vitalidad. ¿Y para qué? Eso lo importante es cómo estés tú. Eso es. Que al final confías en alguien y te falla o te puede traicionar o sientes que te traiciona. Pues es una experiencia más. Pero lo que no puedes hacer es que porque uno te haya traicionado, dejar de confiar en la gente o dejar de confiar en la vida. Eso es. Es absurdo. Y algunos dirán, no, pues confiar en todo el mundo, confiar en la vida es una ingenuidad.
Para mí no es ingenuidad, la palabra es otra, es inocencia. La inocencia es un valor espiritual tremendo, tremendo, que no tiene nada que ver con la ingenuidad. Uno puede ser inocente y no ser tonto. ¿Verdad? Pero ¿y esa inocencia? ¿Cómo se preserva la inocencia? ¿Cómo se cultiva la inocencia? Confiando y enamorándote de la vida y enamorándote de la gente. ¿Verdad, verdad? Y mira, déjame hacer un spoiler. Dime. Tenemos un ejercicio para un nivel de conciencia. Hablabas de valores recién. Sí. Justamente en un nivel de conciencia se toca el tema valores, que es vital, importantísimo, esencial, nuclear. Es nuestro mapa. Es nuestro mapa. Y entonces hay un ejercicio ahí de valores. Te aseguro, Alex, lo he hecho, porque yo lo he hecho ya mucha gente. Es algo, pero brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Es un ejercicio largo, ¿eh? Dirigido, guiado, la gente tiene que cerrar los ojos, dura como media hora, pero te aseguro que es un antes y un después. Hay que decir que Mariano, aparte de organizar cursos, talleres como el que vamos a vivir aquí el 10 de febrero, tenéis toda la información en la página web, en el teléfono que ves ahí en pantalla, es también, claro, mentor espiritual que utiliza en consulta varias herramientas como el uso de la filosofía Zen, teoría de desarrollo espiritual del doctor Michael Beckwith, Sí. el focusing, la cábala, la programación neurolingüística, la alquimia global, la morfogénesis, la metafísica. ¿Para qué? Para alcanzar grandes resultados. Son disciplinas, herramientas que hacen que precisamente nos podamos enamorar de la vida, pero bien, no de boquilla, decir, no, yo confío en la vida, no, si yo estoy muy enamorado, estoy muy ilusionado, estoy muy esperanzado. Cuando en realidad, por tu comportamiento, por tus hechos, vemos que no es así. Es verdad. Porque una cosa es lo que tú dices, y otra cosa son tus obras y tus hechos que dicen absolutamente lo contrario. Tal cual. Entonces aquí se trata de hacer un cambio en profundidad y ir a la raíz. ¿Para qué? Para que cambie tu comportamiento. Al cambiar tu comportamiento genera resultados nuevos. Y es así, resultados mucho mejores. Te quería decir una cosa, que yo, aparte Sí. del mentoring, utilizo el coaching mucho. Yo trabajé muchos años como coach. Bueno, sigo trabajando. La palabra coach, o sea, que ahora está un poco como Prostituida. prostituida. Me Sí. lo decía Raymond Sansó, dice, Sí. quita esa palabra, me decía la otra vez. Quítala, quítala. Pero bueno, pero el coaching tiene muchas cosas muy buenas que no se pueden discutir. Por ejemplo, que el arte de preguntar. Una pregunta que suscita, que es una invitación irresistible a pensar y que suscita emoción o una respuesta, es muy bueno que logres eso. Sí. Entonces, claro, a mí la pregunta, el rapport, entenderlo con el otro. Yo ahora contigo estoy haciendo rapport, ¿no? Desde que estoy aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que fluya la conversación, que sea una buena comunicación sin filtros. Y entonces es muy válido eso, porque te permite quitar cualquier filtro para poder entendernos como seres humanos que somos. Claro. Y te voy a contar un secreto. Yo contigo, cuando estaba ahí sentado escuchando la charla, ya hice un ejercicio para conectarme con tu ser superior. Anda. ¿Para qué lo hago eso? Sí. Pero tu ser superior me dio permiso, ¿eh? O sea, no es que yo te invado, ¿eh? Mi ser superior le pide permiso al tuyo. Y entonces el ser superior dijo, vamos a hacer una charla bien amena, bien divertida, que los la pasemos bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo, dijo tu superior. Fíjate tú que lo bien y lo cómodo que yo, creo que tú también, estamos en esta charla, ¿no? Pues sí, Y bueno, aquí hay, Pues hay que hay decir que- esa energía, ha tenido resultado. sí, Ha funcionado. pero ha funcionado 100 veces ya, porque lo he aplicado con los casos más difíciles que te puedas imaginar, con gente que no me quería ni ver al principio. Que no te quería ni ver. No, pues yo trabajaba con directores que me decían, ¿y por qué tengo que trabajar con usted? Me decían, no contigo. Entonces yo decía, uy, qué duro este Hombre, hombre. esto para el que se dedique a labores comerciales es muy útil. Sí, sin entrar en la Ahora, manipulación, sin obviamente, ser ¿no? superior, que entre en contacto con usted superior. Claro, sin entrar en la manipulación. Sin dar permiso. Eso, sin puede ser que te manipular. diga, no, mira, no es el momento, no es ahora, no es... Bueno, respetemos, ¿no? Pero hay que ser siempre respetuoso con el otro. Yo, cuando te decía el uso de la espiritualidad, así como de la inteligencia emocional se habla que hay 5 principios, tú sabes que está la autorregulación, el autoconocimiento, la empatía. Sí. Desarrollar la espiritualidad también te da 5 principios que son como los de la inteligencia emocional, pero aplicados a la comunicación con el todo. Con el todo. Entonces, lo que es empatía en inteligencia emocional es empatía y compasión, o sea, das un paso más en inteligencia espiritual. Donde es autoconocimiento en la inteligencia emocional, es un autoconocimiento que trasciende el ego en la inteligencia espiritual. Fíjate cuántos subproductos interesantes. Donde dice automotivación, la inteligencia emocional, en la inteligencia espiritual estás hablando ya de, como estoy en contacto con algo mucho más grande, que inclusive me va a ayudar, entonces tengo una perspectiva de la vida mucho más abarcadora, más grande, como que me estaba perdiendo por mi mirada en túnel, ¿no? Entonces, claro, tiene tantos beneficios desarrollar la espiritualidad, pero yo no te digo espiritualidad en el sentido, bueno, ahora me tomo 10 minutos
descanso, medito y cuando termino 10 minutos sigo insultando, me sigo quejando. No. Es vivir la espiritualidad. Está en toda la espiritualidad. Exactamente. Y que lo integres a tu vida. Entonces tú puedes... Incluso cuando resuelves un conflicto con alguien. Bueno. Y a veces puedes tener una conversación airada con alguien y subes un poco el tono. Pero bueno, esa subida de tono tiene una trastienda, un trasfondo espiritual. Porque a veces para poner límites hay que alzar la voz. Sí. No pasa nada. Por eso hay que enfrentar los conflictos. Enfrentar los conflictos es muy espiritual. Porque es la única manera que tenemos de crecer y evolucionar. No, pero aparte, cuando tú enfrentas un conflicto, al enfrentarlo desde ese punto de vista espiritual, donde te decía que has desarrollado mucho la tolerancia, entonces ya no vas a discutir yo tengo la razón y mi ego está ahí detrás diciéndome, al que tienes enfrente lo tienes que vencer porque tú tienes la razón. No, esto es un diálogo de ambas direcciones donde los dos nos nutrimos. Fíjate, mi padre siempre decía, cualquier persona que encuentres en tu camino, decía de pequeños, cualquier persona que encuentres en el camino, si después de haber estado con él no has aprendido algo, es que has perdido tiempo. Decía, ¿no? Y yo siempre me lo recuerdo eso. Imagínate, cuando vine a vivir a Barcelona, yo toda persona que conocía le preguntaba, ¿y qué tal es aquí? Cuéntame algo, cuéntame la historia. Yo quería aprender, claro, y lo sigo haciendo. O sea, yo soy el que se detiene a hablar con cualquier persona que me quiera contar su historia de vida. Mi padre también decía, porque mi padre tenía una librería en Buenos Aires, y en Sociedad, y claro, yo leí muchos libros porque mi padre traía libros cada noche distintos, ¿no? Y yo me los tragaba todos de pequeño. Pero he leído de todo lo que te puedas imaginar. Y mi padre siempre decía que toda persona en este mundo debería escribir su libro, como mínimo un libro de su vida. Una persona es un libro. Exacto. Mariano Tamagnini, gracias por estar hoy en Alex Comunica. Un placer. Recordad que si queréis seguir también a Mariano en redes sociales, lo podéis seguir en Instagram con mariano.tamagnini, escrito como Tamagnini, que es un apellido italiano. Mariano.tamagnini, tal y como lo veis allí en pantalla. Mariano. Vale, una cosa que quería decir es que me escriban por WhatsApp, que yo les contestaré o me llamen. Perfecto. Para cualquier información que quieran saber. Pues el WhatsApp es el 687-684-023. 687-684-023, prefijo 34, aquellos que lo contactéis desde fuera de España. Mariano, gracias. Un placer.